Ovidio definía la metamorfosis como la mera transformación de los cuerpos, pero conservando un ánima más allá de los cambios. Las numerosas intervenciones militares que atravesó nuestro país son como la metamorfosis ovidiana, simples cambios de cuerpo con un alma común que las une y explica su trayectoria. Primero tenemos que remontarnos al comienzo del surgimiento de nuestra nación. La Argentina, al igual que la mayoría de las naciones latinoamericanas, se forjó al calor de la batalla y la emancipación libertadora. Esto, lógicamente, dio al ejército y a las Fuerzas Armadas un rol preponderante, porque se volvieron los garantes de la soberanía, pero más importante aún, la piedra angular para la supervivencia de la patria y de la república. El presidente Roca instauró en 1905 el servicio militar obligatorio con el fin de imponer el sentimiento patriótico a los extranjeros recién llegados a la Argentina. Con esto en mente, en las puertas del siglo XX, se conformó una visión y un paradigma casi platonista de tutelaje, donde las Fuerzas Armadas se asignaban un rol de garantes de la patria y donde la violencia estaba legitimada, casi en términos lockeanos, siempre que fuese en contra de la tiranía y a favor de la libertad. Con la llegada de Irigoyen al poder en 1916 y su personalismo y forma de política tan odiado por buena parte de las Fuerzas Armadas, se cristalizó el primer golpe de Estado de la Argentina en el año 1930, liderado por Justo y por Uriburu. El golpe de Estado contó con un gran apoyo civil que se volverá moneda común y característica de los subsiguientes golpes de la Argentina. Pero esta visión de las Fuerzas Armadas y este paradigma de garantía de la patria no pudo haber operado en el vacío, tuvo que haber en el fondo una sociedad que legitimó ese comportamiento. ¿Dónde se funda esto? Esencialmente en la génesis de nuestra sociedad y de la nación argentina, en una visión excluyente que se reprodujo a través de la historia. Unitarios contra federales, criollos contra españoles, en fin, una historia dualista y maniquea que podría resumirse en las frases argentina, civilización y barbarie. Esto posicionó a las Fuerzas Armadas en un lugar de árbitros que les otorgó muchísimo poder. Los golpistas del 30, a pesar de la visión tutelada, diferían en tópicos fundamentales que se relacionan con la consolidación del fascismo y el organicismo a nivel mundial. Mientras que Justo en su paso por el colegio militar había promovido una visión liberal, la llegada en 1927 de Monseñor Copelo como vicario castrense cambió las cosas. La Iglesia ofreció a jóvenes oficiales una visión antiliberal, organicista y ultracatólica que impactará profundamente en la visión futura de las Fuerzas Armadas. Allí radica la principal diferencia entre los sectores justistas liberales y los sectores uriburistas organicistas. Con el paso del tiempo, esta diferencia crecerá hasta que el último bando se imponga definitivamente con la muerte de Justo en 1943 y el golpe del GOU. ¿En qué se inscribe este golpe de Estado? Básicamente, como señala Torre, en la exclusión política de las grandes masas obreras y asalariadas durante la década anterior. Esto era simplemente intolerable para el sector nacionalista y organicista de las Fuerzas Armadas. El golpe del GOU, liderado por Ramírez y luego por Farrell, emprendió en este sentido numerosos cambios sociales desde la Secretaría del Trabajo y Previsión, conducida por Perón. Basta con observar la tasa de ingreso de los trabajadores como proporción del PBI para darse cuenta que las políticas, al menos en términos materiales, fueron muy exitosas. En 1948, el 53% del Producto Nacional estaba compuesto por los salarios. Con el fin de la dictadura en 1946, estas políticas continuaron bajo el liderazgo del general Perón. Solo es posible entender estas medidas si se las ve bajo el paraguas de una visión organicista al estilo rusoniano, donde la única forma de constituir un solo cuerpo soberano, moral, que permita alcanzar el progreso, es a través de aproximar a los extremos todo lo posible, no tolerando ni la opulencia ni la pobreza. La respuesta es no. Los golpistas de 1943, en especial Farrell y luego el gobierno de Perón y su modelo igualitarista, van a generar en la Argentina una facciosidad enorme. El problema se encuentra en la mismísima teoría rusoniana. En realidad, como señala Rousseau, los que no están de acuerdo con la voluntad general tienen que ser obligados a verla, tienen que ser obligados a sentirla. Justamente, esto generó la marginalización de ciertos actores
de la alianza oficialista que terminaron por resquebrajar al gobierno. Esto justamente se materializó en la pérdida de apoyo de Perón por parte de la Iglesia y vastos sectores de las Fuerzas Armadas. Estos sectores, desplazados de la coalición, se juntaron con los grupos patricios de la sociedad, muy enojados asimismo por la llegada de asquerosos cabecitas negras latinoamericanos a la Blanca Buenos Aires. Se generó así un sentimiento de venganza contra el peronismo, que se cristalizó finalmente en el golpe del año 1955. El desplazamiento de Lonardi, poco tiempo después de asumir la presidencia, tiró por tierra definitivamente el modelo organicista peronista y rusoniano. De hecho, con el ascenso de Aramburu, se impuso un nuevo modelo organicista. Era un modelo profundamente antiliberal y antidemocrático en lo político, pero acérrimamente liberal en lo económico. Se generó una situación bastante paradójica también. Ambos bandos, tanto el desplazado, el sector peronista, como los nuevos llegados al poder, compartían dos sentimientos. Por un lado, el sentir de haber sido desplazados en algún sentido, primero los liberales por Perón y ahora los peronistas por los liberales aramburistas, pero también la venganza, el querer volver a esa edad dorada que ya se perdió. El golpe del año 1955 se volvió a apropiar del término revolución, evocando una gesta libertadora como la independencia de la Argentina. Además, como en los golpes anteriores, la sociedad civil y los medios volvieron a acompañar a los golpistas. Por ejemplo, Clarín, el día de la asunción de Lonardi, afirmó que se trataba de una jornada memorable luego de años del gobierno de las sombras. Las fórmulas de los gobiernos militares y semidemocráticos en cuanto a la cuestión peronista no funcionaron. Además, el conflicto entre azules y colorados era premonitorio de un conflicto futuro entre marina y ejército duros y blandos. El golpe de 1966 se volvió a apropiar del término revolución para autodenominarse. Se llamó la Revolución Argentina. El proceso de la Revolución Argentina fue un cambio radical con respecto a los anteriores golpes. En verdad, el modelo organicista y liberal continuó como en el año 1955, que se manifiesta, por ejemplo, en la continuidad del ministro de Economía, Ricardo Bacena. Sin embargo, la Revolución Argentina sumó un nuevo nivel de tutelaje. Ya no bastaba con corregir el rumbo de la democracia. Había que directamente prohibir el sistema de partidos y arreglarlo desde la sustancia más profunda. De allí, por ejemplo, la gran cantidad de años de gobierno militar directo y el Estatuto de la Revolución Argentina, que pretendió modificar radicalmente a la Constitución. La relación del gobierno con los diferentes sectores corporativos se fue desgastando. En poco tiempo estallaron los conflictos con los sindicatos y también con la guerrilla revolucionaria socialista que Perón avalaba desde el exilio. La situación se cristalizó en los sucesivos alzamientos populares, el Cordobazo, el Rosariazo y el Viborazo. Finalmente, la NUCE abrió el sistema de partidos con el GAN en 1973. La normalización de la política duró poco. A pesar de que el triunfo de Cámpora y la vuelta de Perón parecieron calmar las aguas inicialmente, la muerte de este último en 1974, el ascenso de Isabel Martínez de Perón a la presidencia, la crisis económica y la creciente violencia terminaron por desatar una crisis institucional de dimensiones dantescas. En este contexto, el 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe de Estado. Se denominó Proceso de Reorganización Nacional y estuvo organizado por las tres armas de las Fuerzas Armadas. No bastaba con corregir simplemente el rumbo, había que refundar a la sociedad desde sus cimientos. Pero ya no se podían cometer errores como se habían cometido en el pasado. Todo debía estar minuciosamente planificado para poder llegar a buen puerto. El proceso de reorganización nacional es la culminación de la historia militar de la Argentina. Recoge todos sus elementos, pero a la vez es radicalmente diferente porque lleva las cosas a un nuevo nivel impensable. Al igual que la Revolución Argentina, continuó el paradigma organicista, liberal y vengativo con un tutelaje potenciado. Todo había sido planificado bajo el modus operandi de un exterminio de los elementos subversivos. El liberalismo se manifestó en el nombramiento de Martínez de Hoz, mientras que las sucesivas comparaciones de la sociedad con un cuerpo infectado demuestran el tinte organicista. La organización fue una discontinuidad con respecto a los anteriores golpes. Permitió al PRN tener un éxito considerable hasta el año 1978. Sin embargo,
Las rispideces internas entre las armas socavaron lentamente al régimen. Rápidamente entró en una espiral de la que no pudo salir, generada por una distorsión de los propios valores de las fuerzas, que venía gestándose desde principios del siglo, pero que alcanzó su punto cúlmine con las torturas y el terrorismo de Estado. Finalmente, Vignone entregó el poder al gobierno electo de Alfonsín en 1983. La génesis de este paradigma de orden y comportamiento de las Fuerzas Armadas está en su propio origen, pero creció gracias a una sociedad complaciente con ese error. Solamente si reflexionamos de forma conjunta nuestra participación es que podremos de una vez y para siempre cerrar esta etapa de nuestro camino.